Como la variación del flujo es senoidal, porque no estamos hablando de un polo que se mueve frente a una ranura, que puede ser más o menos senoidal del flujo producido por la onda de inducción, sino que estamos hablando de un flujo producido por la variación temporal de la corriente que circula en la ranura. Si esa corriente, a causa de la buena forma del polo y de la distribución y acortamiento del arrollamiento, la logré hacer senoidal, si la Fm inducida es senoidal, es sub cero, la corriente que va a circular va a ser senoidal. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo conozco a la variación del flujo como senoidal, uso directamente la formulita mágica. ¿Se acuerdan cuál era la formulita mágica para calcular valor eficaz en función de variación senoidal de flujo? 4,44 frecuencia, número de espiras por flujo. Antes era frecuencia por número de espiras del arrollamiento por el flujo phi sub 0. Acá el flujo de dispersión de ranura. Entonces se va a hacer la misma frecuencia, el número de espiras NB de esa ranura por el flujo de dispersión de ranura concatenado máximo. Y esta fuerza electromotriz va a ser la que corresponde a una bobina compuesta por los NB conductores que tenemos en esta ranura y los otros NB conductores que van a hacer el retorno por la ranura que nos ayuda a cerrar el circuito. O sea, recordemos que la bobina tiene dos lados activos. Si en un lado activo se induce una fuerza electromotriz, en el otro se induce otra igual, que se suman, y por ende la que estamos calculando es la que corresponde a una bobina, no a un lado de bobina. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, vamos a calcular el flujo phi sub R máximo. Profe, sí. En este caso no tenemos en cuenta el factor de arrollamiento. No, porque estamos hablando de una sola ranura. Y en la ranura no hay ni acortamiento, ni alargamiento, ni nada de eso. Porque es de autoinducción. Es autoinducción, exactamente. En el otro influye el factor de arrollamiento por distribución o por paso, porque el polo se mueve frente a un arrollamiento que es acortado o que es alargado. Acá el flujo es local alrededor de la propia ranura, que después se multiplica por la cantidad de ranuras, pero da lo mismo que sea acortado o alargado, diametral o concentrado o distribuido. Entonces, el flujo phi sub R máximo va a ser igual a la tensión magnética B' máxima por la permeancia de ranura por 2. La tensión magnética máxima de la ranura por la permeancia de la ranura por 2. ¿Por qué por 2? Porque la bobina tiene dos ranuras, una frente a cada polo. Entonces acá aparece el hecho de trasladarnos de una ranura a un par de ranuras que son las de la bobina que estamos estudiando. ¿Se acuerdan de esa bobina que habíamos dibujado recién? Que teníamos esto. Acá tenemos NB conductores, acá NB conductores, pero que forman parte de los dos lados activos de la misma bobina de NB espiras. Calculamos el flujo para una ranura, lo multiplicamos por 2 porque tenemos dos ranuras involucradas y todos estos conductores que están en serie. Entonces, el flujo phi sub R máximo va a ser igual a B' máximo, que es NB por I máximo, por 2 por lambda R. ¿A qué es igual lambda R? A mu sub 0 por L y D por lambda R minúscula. ¿Quién es lambda R minúscula? La sumatoria de todos los lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4 minúscula. Es decir, lo podríamos agregar acá para que me está filmando. Y ya ese lambda R no lo descomponemos más en nuestra expresión porque ya sabemos cómo calcularlo. Es la suma de H2 sobre A más 2,3H3 sobre A más sub R más H4 sobre A sub R más H1 sobre 3A. Para este tipo de ranuras. Para las otras es lo que obtuvimos allá. Mu sub 0 por L y D y el lambda R minúscula, todo lo que está entre paréntesis. ¿Qué otro agregado podemos hacer acá? Phi sub R máximo es igual a NB por raíz de 2 por corriente eficaz. Nosotros vamos a hablar siempre de magnitudes eficaces en lo que es corriente eléctrica. Por 2, mu sub 0, L y D, lambda sub R. Y a eso ya lo ponemos
a todo dentro de nuestra expresión de la fuerza electromotriz E sub R'. (4.44) por la frecuencia, por NB, por el flujo phi sub R máximo, en donde tenemos NB que me lleva a tener un NB cuadrado, en donde tenemos raíz de 2 por I por 2 mu sub 0 por L y D por lambda minúscula sub R. ¿En qué momento se pasó a lambda minúscula? No, lambda. Porque lambda mayúscula es mu sub 0 por L y D por lambda minúscula. Ah, claro. Esto que tenés acá es el lambda mayúscula. Claro. ¿Qué podemos hacer ahora? Primero recordar esto. N es igual a P por Q por NB. NB son las espiras de una bobina parcial. Cada fase frente a cada polo, o frente a cada par de polos, tiene Q bobinas parciales. Y multiplicado por la totalidad de los pares de polos me lleva al total de espiras de la fase. Cuando habíamos planteado recién la formulita de E sub 0, para E sub 0 decíamos que era E sub 0 era igual a 4,44 factor de arrollamiento N F phi sub 0, donde N es el total de espiras de la fase, NB es el total de espiras de una bobina parcial. Pero por cada par de polos tenemos Q minúsculas bobinas parciales, que si lo multiplicamos por la cantidad de pares de polos nos da la cantidad total de espiras de la fase, que están puestas en serie. Entonces de acá podemos decir que NB es igual a N sobre P por Q. Pero a su vez, esta que es la fuerza electromotriz de una bobina parcial, si la quiero obtener para toda la fase, ¿por qué la tengo que multiplicar? Por P por Q. Entonces, E sub R, que es lo que yo quiero, FEM de dispersión de ranura de una fase, porque yo desde el exterior de la máquina veo el arrollamiento de una fase, a que es igual a P por Q por E sub R'. Entonces, E sub R va a ser igual a P por Q por 4,44 F NB cuadrado, que va a ser N cuadrado sobre P cuadrado por Q cuadrado, por esta relación que acabamos de ver recién, por raíz de 2 por I por 2 por mu sub 0 por L y D por lambda minúscula sub R. Y acá tenemos que cortemos ahí, reagrupar, simplificar y todo eso. P por Q se va con el cuadrado del denominador. Ingeniero, eso no entendí. ¿Por qué multiplican el numerador P por Q? ¿Por qué lo multiplico acá? Porque E sub R' es para una bobina parcial. Y yo en una fase tengo Q bobinas parciales por par de polo, más la cantidad de pares de polos como producto, me da la fuerza electromotriz total de la fase. Y acá dividí para poder poner en función de N, que es el número total de espiras, y que me termina ayudando a simplificar. Porque en la máquina yo lo que voy a terminar conociendo es el número total de espiras. No me importa cuántas hay en cada bobina parcial, lo que me importa es cuál es la cantidad total de espiras de la fase. Entonces, vamos a la última expresión. E sub R resulta igual a 4,44 por raíz de 2 por 2, más o menos como 12,6. Acá está 15,8 porque multiplica por 1,25 que es la... Exacto. Por mu sub 0 por L y D. Por N cuadrado por F por lambda minúscula sub R dividido P por Q y solita acá aislada porque no la queremos la corriente. En el apunte, aquí les pone 15,8 porque trabaja, habíamos dicho los otros días, en el sistema de unidades y medidas en el CGS, entonces a mu sub 0 le asigna 1,25 y lo mete dentro de la constante. Nosotros decimos, no, lo dejemos aparte para que acá en la constante tengamos solo lo que son productos de números
de números, y al mu sub 0 lo reservemos para medirlo en la unidad que queramos según el sistema en el que estemos trabajando. Entonces, E sub R me termina quedando como el producto de un montón de cosas raras multiplicado por la corriente. Y como esta es una fuerza electromotriz autoinducida, ¿qué habíamos dicho? Toda fuerza electromotriz autoinducida es igual al producto de la corriente encargada de autoinducir a la fuerza electromotriz multiplicada por ¿quién? Por una reactancia, que acá se llamará reactancia de ranura. Donde la reactancia esa de ranura es igual a 12,6 mu sub 0 LID n cuadrado F lambda minúscula sub R dividido P por Q. Pero el análisis no está completo. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza electromotriz y la reactancia de dispersión de ranura. ¿Qué otras reactancias de dispersión o fuerzas electromotrices de dispersión tenemos para el arrollamiento de inducidos? Cabeza de bobina. Cabeza de bobina y cabeza de... ¿Qué lo vamos a ver ahora? Cabezas de bobina. En donde como es empírica la cosa ya no hay tanto desarrollo y es más fácil de verlo conceptualmente. Lo que nos queda por ver acá, que podría ocurrir algo bastante singular, que podría ser el efecto de que tengamos dos ranuras vecinas que en este momento ambas estén con la corriente máxima entrante, porque son las dos ranuras en donde están en este momento las dos bobinas parciales que conforman el juego de bobinas que esta fase tiene frente al polo. ¿Se acuerdan que si está distribuido el arrollamiento podemos tener estas dos ranuras en serie con las otras dos por donde salga la corriente? ¿Y qué puede ocurrir? Entre ellas, el flujo de dispersión puede llegar a establecerse de una manera diferente. En lugar de cerrarse alrededor de solo una ranura, puede ocurrir que el flujo de dispersión envuelva a ambas. ¿En qué cambia el cálculo si el flujo de dispersión se hiciera el loco y envolviera a ambas ranuras a la vez? Primero, los conductores que concatena son los de acá más los de acá. Se multiplican por 2 los conductores concatenados. Doble de fuerza magnetomotriz. La línea que concatena a todos tendría 2 NB por I máximo. Pero hay una situación. La zona de aire que atraviesan es el doble. Entonces, por más que se duplique la fuerza magnetomotriz, se duplica la reluctancia del aire, que es la que importa. Y al fin y al cabo, el flujo termina siendo el mismo. Entonces, no cambia para nada el análisis. Sí hay una cuestión muy singular que la vamos a terminar estudiando luego de dispersión, que está más adelante en el apunte, pero la vamos a adelantar la semana que viene, y es el efecto que produce esta línea de campo y esta línea de campo, que en ese momento está no solo concatenando a cantidades diferentes de conductores, sino que está atravesando por el interior a los conductores. ¿Qué efecto va a producir esa línea de campo que varía alternadamente en un sentido y otro, pasando por los intestinos de ese pobre conductor? Corrientes parásitas. De la misma manera que estas líneas de campo alterno en todo el hierro que está acá en los dientes y en la corona estatórica induce corrientes parásitas y por eso el núcleo se hace laminado, en el cobre también induce corrientes parásitas. Las corrientes parásitas no son producto de que el hierro sea hierro, sino de que el hierro es conductor. Y si el cobre es mejor conductor, las corrientes parásitas del cobre son más grandes todavía. ¿Podemos hacer laminados los conductores? No. ¿Qué efecto produce eso? ¿Cómo se llama el efecto resultante de esas fuerzas, esas corrientes parásitas dentro de los conductores? Efecto pelicular. Es lo que termina haciendo que la corriente circule por la periferia de los conductores. ¿Y dónde se agrava más la situación? ¿En los conductores de acá abajo o en los conductores de acá arriba? Es muy simple. La línea que pasa por acá es producida por las corrientes concatenadas por esa línea, que concatena solo la mitad de esos conductores. La que pasa por acá concatena a casi la totalidad de los conductores. La de arriba tiene mucho más intensidad, inducción, fuerza magnetomotriz. Por ende, el efecto pelicular en la capa de arriba de conductores es más grande que en la capa de abajo. Mucho más grande. ¿Qué se hacía para minimizar ese efecto? Las transposiciones.
a lo largo de todas las ranuras llevar a que estos conductores ocupen, si fuesen 3 capas de conductores, la de abajo un tercio, suba otro tercio de la ranura ahí y sube el otro tercio de la ranura arriba y que se vayan cambiando de posición. Para minimizar el efecto pelicular, que eso lo vimos esquemáticamente por allá por la segunda clase, me parece. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Me van a hacer creer que me entiendan. ¿Cómo vamos? ¿Venimos leyéndole la materia? Me van a hacer creer que sí. ¿Qué intenciones tienen ustedes para con la materia o para conmigo? ¿Aprobarla directamente con los parciales? ¿Aprobarla en un final regular o aprobarla en un final pago? La tarifa es alta. En un principio nos llevarían a complejizar el análisis, a complicarlo mucho, pero es lo que nos termina diciendo, che, si al final el error no es tan grave, vayamos empíricamente a los resultados. Y el primero es que podríamos llegar a tener un arrollamiento de estas características. O uno de estas otras que vamos a dibujar acá. Podríamos tener un arrollamiento como este que dibujo acá. ¿Qué tipo de arrollamiento era ese? ¿Concentrado o distribuido? Concentrado. Distribuido. Tenemos N espiras en una bobina más chica y N espiras en una bobina más grande. Entonces es un arrollamiento distribuido. ¿De cabezas concentradas o distribuidas? Ahí sí concentradas. Porque las dos cabezas corren paralelas. Podríamos tener este arrollamiento en donde la bobina más chica es la misma y la bobina más grande, en lugar de doblar hacia el mismo lado, dobla hacia el lado contrario, que se cerrará con otro polo y la siguiente terminará cerrándose ahí. ¿Qué arrollamiento es este? Distribuido de cabezas repartidas. Distribuido de cabezas repartidas. Las dos bobinas que hemos dibujado ahí pertenecen a la misma fase. Por ende, en el mismo instante llevan la misma corriente. Si esta lleva I máximo, esta también lleva I máximo. Si esta lleva I máximo, ¿qué quiere decir? Esta lleva también I máximo. Y el flujo de dispersión que se va a producir acá va a ser un flujo que las va a concatenar a ambas. Y acá va a ser un flujo que va a concatenar solo a una y solo a una. La diferencia está en las tensiones magnéticas para calcular ese flujo. Acá, B sub CB va a ser igual a Q por NB por I máxima. Q son las dos bobinas parciales. Tengo dos paquetes de conductores juntos. En los dos circula la misma corriente. Por ende, el Q por NB por I máxima. Mientras que acá voy a tener que el B sub CB' va a ser solamente NB por I máxima. La fuerza magnetomotriz que me produce las líneas de las cabezas concentradas es el doble de la que me produce líneas en las cabezas repartidas. Pero hay otras cuestiones que lo compensan. Por ejemplo, el camino que van a recorrer las líneas en las cabezas concentradas es más largo que en las cabezas repartidas. Porque acá tengo un paquete de conductores más grueso y acá solamente la mitad de los conductores en las cabezas repartidas. Sumado a eso, en el de cabezas repartidas voy a tener el doble de longitud de cabeza de bobina. Ahí yo voy a tener la bobina de arriba y una bobina de abajo. Acá voy a tener una arriba, una abajo y dos a los costados, por el hecho de ser cabezas repartidas. ¿Se entiende? Yo acá podría tener solamente esa cabeza para ese par de polos y acá tengo dos cabezas diferentes. Entonces, mitad de tensión magnética pero doble de longitud de cabezas de bobina para analizar. Entonces el resultado me lleva a que, a pesar de que podría complicarnos, es el mismo. Profe, ¿no es NB máximo por Q sobre 2 la de cabezas repartidas? Pongámosle por Q sobre 2, como acá pusimos Q igual a 2 y por ende acá quedó en 1,
Es lo mismo. Ah, Por haber tomado Q igual a 2, Q igual a 2 dividido 2 era igual a 1. Pero genéricamente lo suyo es correcto. Porque podríamos tener un arrollamiento de Q igual a 4, en donde acá es 4 y acá es 2. Es decir, tener 4 bobinas de cabezas concentradas, 4 bobinas parciales, y acá tener dividido en dos parciales y 2 parciales para los lados. Es correcta su apreciación, más allá de que me molestó bastante. A esta altura de la noche no importa que hagan las correcciones, ya después desde las 8 de la mañana mintiendo, ya me sale cualquier cosa. Ya hasta me lo creo yo. Bien, primeras consideraciones si las cabezas son concentradas o repartidas. Segunda consideración, fase de la corriente. Vamos a hacer un dibujo más simplificado que el que sale en el libro. Bien, y esta va a ser adelantada 90 grados, que acá hubo un error, perdón. Pero me di cuenta yo antes, así que no valen las correcciones de ustedes. Tenemos, primer caso, corriente en fase con E sub 0. Si tenemos los polos girando en sentido horario, frente a la ranura del polo norte tendríamos fuerza electromotriz entrante y frente a la del polo sur fuerza electromotriz saliente, que como la máquina la estamos considerando en carga y tenemos por ende corriente, esa fuerza electromotriz también es corriente. Toda la cabeza de bobina transcurre, se ubica principalmente en la zona interpolar. Entonces, si nosotros acá practicamos un corte para ver qué pasa en la ranura, en esa cabeza de bobina, tendríamos, y lo miramos desde el lado del polo norte, a esa vista, nos encontraríamos con que tenemos el inducido ahí. Como estamos mirando justo en la zona interpolar, no tenemos polo abajo, y estamos viendo que la cabeza de bobina sale, llega hasta el final, toma la curva hacia acá y luego de que sale de la pizarra toma la curva hacia el otro lado y se mete en la otra ranura. Entonces ahí estamos viendo una corriente que viene hacia nosotros, es saliente de la pizarra. Y por ende produce un flujo de dispersión acá, I sub CB, que se cierra en el aire y no pasa más que eso porque ese flujo se produce justo en la zona interpolar. Vamos a corriente atrasada. Corriente atrasada implicaría misma polaridad y posición de la corriente en cuanto a conductores cuando los polos estén 90 grados más adelante que recién. Recién el polo norte estaba justo frente al lado activo de la izquierda, el polo sur frente al lado activo de la derecha. Ahora el polo giró 90 grados eléctricos, está justo alineado con la bobina, flujo concatenado máximo. Al ser flujo concatenado máximo, la FEM inducida es 0, pero como la corriente está trazada a 90 grados, la FEM ya llegó a 0 y la corriente apenas es máxima. Entonces tenemos ese sentido de corriente. Hacemos el mismo corte y el mismo análisis acá y lo miramos en la misma dirección
Y nos encontramos con esta situación. Tenemos el inducido, la misma bobina que sale por aquella ranura, la vemos venir hacia nosotros y atrás nuestro vuelve a entrar al inducido, pero justo ahora en esa zona tenemos el polo norte debajo del entrehierro, atravesando el entrehierro. Y la bobina tiene esta polaridad de corriente, porque la corriente está viniendo hacia nosotros. ¿Con qué nos encontramos? Este es el flujo de dispersión de las cabezas de bobina, y esto que tendríamos acá sería el flujo phi sub 0 producido por el polo. Que recordemos esto, el flujo del polo salía por las caras anteriores y posteriores del polo y se cerraba por los laterales. Hubiera seguido este recorrido y este recorrido. ¿Qué pasa cuando esa línea se encuentra con la línea de color rojo? Reaccionan entre ellas y se suman, y la línea de color rojo lleva a que el flujo del polo, que antes salía por la cara anterior y entraba al inducido concatenando a la bobina, ahora se desvía y termina haciendo este recorrido. ¿Qué tipo de línea sería esa para el polo inductor? Flujo de dispersión del rotor. Esa línea de campo que antes hubiese concatenado el arrollamiento de inducido y hubiese inducido fuerza electromotriz, ahora mi flujo de dispersión de cabeza de bobina me la lleva hacia afuera y se torna flujo de dispersión porque pasó por fuera de la bobina. Entonces, con corriente atrasada, no solamente tengo el efecto del flujo de cabeza de bobina autoinduciendo fuerza electromotriz en la propia cabeza, sino que me incrementa la dispersión del rotor. ¿Y qué pasa cuando tengo más dispersión en el rotor? Cae la fuerza electromotriz porque esa dispersión dejó de ser flujo phi sub 0. Para compensarlo tengo que subir la excitación. Y atrasada, y atrasada porque ¿por qué? Por el tipo de carga que le he conectado a la máquina. Por eso. O por una condición muy singular. La máquina está en cortocircuito. Cuando yo de la máquina la pongo en cortocircuito, no porque quiera, sino porque falló la aislación a bornes, la corriente que circula es de cortocircuito. Como el arrollamiento es casi puramente inductivo, la corriente va a estar atrasada a 90 grados. Y acá viene el efecto benéfico de esto. En ese caso, el cortocircuito me está quemando la máquina. ¿Qué efecto produce el cortocircuito? Incrementa la dispersión de los polos, baja la fuerza electromotriz. Al bajar la fuerza electromotriz, baja la corriente de cortocircuito. No solo la reactancia de dispersión se va a oponer al cortocircuito como una carga eléctrica más, sino que también se incrementa la dispersión y cae la fuerza electromotriz. Vamos a corriente adelantada. Para corriente adelantada, el polo en la misma posición, ahora la corriente entrante en el lado de la derecha y saliente en el lado de la izquierda. Hacemos el mismo corte, lo miramos en el mismo sentido, ¿y qué tenemos? El mismo polo norte, la misma bobina, pero ahora la corriente en la bobina es entrante. Y por ende, el flujo de dispersión, está bien dibujado recién, sí. Flujo de dispersión de cabezas de bobina, en lugar de ser antihorario como el de recién, circula en sentido horario. Entonces, tengo el campo phi sub 0, y cualquier línea que antes hubiese intentado escaparse desde el campo para transformarse en flujo de dispersión de ranura, ahora, cuando se hubiese ido lejos, la otra me la trae y me la transforma en flujo útil phi sub 0. Una corriente adelantada a 90 grados me aprovecha campo que podría ser disperso del inductor y lo encamina para que sea flujo phi sub 0. Una carga capacitiva que me va a circular corriente adelantada, vectorialmente me eleva la fuerza electromotriz inducida en la máquina y encima me disminuye la dispersión. Al disminuir la dispersión tengo más phi sub 0. Al tener más phi sub 0, sube la fuerza electromotriz inducida, me la sube más todavía. ¿Y se nota? ¿Se puede medir? O No solo por esto, por muchos otros fenómenos lo vamos a ver vectorialmente cómo cambia la tensión con el tipo de carga. Es grande la diferencia. Te hago un adelanto rápido. Fuerza electromotriz, tensión de bornes en función de la corriente que circula. Si la carga es resistiva, en la medida que yo le incremento la corriente, la tensión cae de esta manera.
Si la carga es inductiva, cae más rápidamente. Y si la carga es capacitiva, la tensión primero crece. Mientras más corriente circula, más grande la tensión a borne. Ese es un ensayo que van a hacer en el laboratorio y que nosotros lo vamos a ver teóricamente también. Bien, otra consideración adicional. Esto era la fase de las corrientes respecto de la fuerza electromotriz. La otra consideración son inducciones mutuas, propias de que hablamos siempre de máquinas polifásicas. Entonces, yendo a un caso simple, yo acá voy a tener la bobina de la... Imaginemos que es un arrollamiento concentrado diametral. Bobina de la fase A. Voy a tener una bobina de la fase B que sale acá y una bobina de la fase C que sale acá. Entonces, ¿qué ocurre? ABC. No tengo solamente los flujos que autoinducen fuerzas electromotrices dentro de la propia cabeza, sino que cuando yo tenga acá el flujo de la bobina roja me va a concatenar a la roja y a la negra. El de la bobina negra me va a concatenar a la negra y a la roja. El del azul me va a concatenar a la azul y a la negra. Y el de la negra a la negra y la azul. ¿Qué quiere decir? El flujo de la bobina roja sobre la bobina roja autoinduce fuerza electromotriz por autoinducción. El de la negra sobre la negra, autoinducción. Pero el de la negra sobre la roja o el de la roja sobre la negra, efecto de la electrotecnia, mutua inducción. El flujo de dispersión de una cabeza de bobina induce fuerza electromotriz frente a la de la bobina vecina, que es de otra fase. Una está en el máximo de corriente y la otra está pasando por la mitad de sentido contrario. Una es raíz de 3 sobre 2 positiva, la otra es raíz de 3 sobre 2 negativa, según el instante en que nos situemos. Entonces hay mutuas inducciones, lo que nos hace complicado el análisis, y por eso vamos a resultados empíricos. Sumado a eso, una consideración más. Nosotros sabemos que fuerza electromotriz es derivada de flujo con respecto al tiempo por número de espiras. Flujo, esto es genérico, no vale la pena que lo copien, es tensión magnética por permeancia. La permeancia en nuestras cabezas de bobina, vamos a dibujar una simple nuevamente. Dibujamos solo las dos ranuras de la bobina que estamos estudiando. Permeancia normalmente es igual a mu por S sobre L. Mu por ser campo que se cierra en el aire, ¿cuánto va a valer?